La Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raín de Castro, fundada en mayo del año 2001, con el afán de valorar y rescatar la cultura ancestral mapuche huilliche, ha realizado una serie de cápsulas audiovisuales con artistas, cultores, artesanos, artesanas de la comuna de Castro, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es Ignacio Bamón de Piutín. Soy mapuche huilliche, artesano escultor, artesano por tradición familiar, por mi padre. Mi familia trabajaba en la madera, ¿cierto? Por ahí adquirí algunos conocimientos de trabajo, como para empezar con los muebles, la carpintería, así fue mi inicio. Ahora estoy un poco más cercano a la artesanía, a lo que es cultura, que lo he ido conociendo de a poco, a la tradición, a recordar un poco nuestros ancestros. Así he ido destinando un poco mi trabajo a la escultura. Luego saliendo un poco de la mueblería, ahora la artesanía de esto, las maderas las recojo todas en el bosque, pero son todas maderas muertas. Todas maderas que tengo que tratar de dar un uso porque ya vienen algunas dañadas. Si bien te fijas por ahí, mira, ese palo ya estaba con un poco de piojo, estaba rajado, ahí le dimos un uso. Este ciprés también tenía una cavidad ahí bien fea, que por ese lado le vamos a hacer alguna otra creación y va saliendo una pincollita. Así con todas mis maderas, todos mis palos que traigo para hacer artesanía son todas maderas muertas, las recolecto yo mismo, mostrando siempre un respeto tremendo por la naturaleza, la madre tierra, ¿cierto? Nuestra ñuque, que tan mal ha sido tratada durante tantos años. Sigue la explotación feroz en el bosque acá en Chiloé. La gente no hace nada, cree que todo es normal, pero no es así. Uno se da cuenta al ir a trabajar arriba que las cosas no son así. Estos palos que yo traigo los dejan para leña porque ya no les sirven para madera. Entonces de ahí voy sacando un poco mis materiales. Tengo, por ejemplo, aquí este basilisco es de bulbo, la pincollita esta es de ciprés, acá el chanchito que estoy armando este es de ciruelillo, allá hay una ñañita que está en cuando van a la feria, ¿cierto? Llevaban sus bocaditos aquí a la cabeza, ciruelillo también, harto ciruelillo, recojo mañillo, coigüe. Esta creación es como venía a la huerta el palo, si yo solo le agregué eso es coigüe. Por lo general la fuente casi todas son de ciruelillo, las que hago yo por ejemplo, porque por lo que recuerdo en la casa de mi abuela, en el fogón, en el chunguero, siempre existieron estas cositas, pues, las chungas y las fuentes de ciruelillo, y la persona que lo hacía siempre recordaba yo que lo hacían talladas a mano y las hervían. Yo decía, ¿para qué la echarán al agua? Claro, después del tiempo cuando empecé a trabajar en esto me di cuenta por qué era, pues, se me partían varias y era porque no las hervían. Entonces ahí completé ya el trabajo un poquito más tradicional y antiguo de las fuentes, pues, desde encontrar la madera, tallarlo a mano, de ahí viene el proceso de hervirla, cocinarla, y de ahí vienen 2 a 3 meses en que van quedando más o menos listas. Estas ya tienen 3, 4 meses, ya fueron cocidas. La chunga era un recipiente donde se recogía agua. No sé si me quedará algo. Aquí hay una chunguita. Es antigua así, pero ya hace tiempo, pero le falta agua. Con esto se recogían agua. Tenían suchos de alambre. El agua la mantenía hinchada esta. Y esta era una chunga tipo levadurera, le llamaban, por el tamaño. Porque en ella hacían fermentar la masa madre y la levadura. En esa chunguita. De ahí habían de diferentes tamaños que entraban 5, 10, 15 litros. Con eso se acarreaba el agua. Bueno, acá hay una creación un poco de la naturaleza. Es una raíz, primero que todo, una raíz de ciruelillo. Este arbolito se quemó en un incendio forestal. Y la forma que tenía
lo lograba tomar la cámara es como de un abrazo, de contención, como de resignación a la muerte, no sé. Se lo dediqué a los ancestros y ahí van saliendo. Ahí se van tomando de la mano, se van reconciliando con la vida que tuvieron. Bueno, como comentaba en delante, te decía que somos una familia por parte de mi padre de artesanos carpinteros de Rivera, carpinteros hacían barriles. El carpintero Chilote era bien completo antes. Machucaba un fierro, hacía un barril, hacía un bote, hacía una casa. Es por eso que la carpintería Chilota es tan nombrada. Lo malo que aquí en los sectores, en las ciudades, no se toma mucho en cuenta esto. Es un oficio que se está perdiendo, la gente ya se ha olvidado de que existen maestros que hacen muebles a la antigua, tallados a la antigua, se conforman con un poco el mueble que viene del extranjero, ¿cierto? Con facilidades de pago y estas cosas. El oficio y los oficios en Chiloé están siendo hoy día mirados solamente como un atractivo turístico y no con la, como te dijera, con la importancia que se debe dar. Estos oficios levantaron una cultura aquí en la isla, entonces no deben ser olvidados. Hoy día salen solamente para las fiestas costumbristas, las hilanderas, las tejedoras, las mujeres que hacían telar. Ahora solamente es un atractivo turístico, es para una postal. ¿Por qué no promover estos oficios, que la gente pueda volver a vivir de ellos como se vivía antes? Me acuerdo que mi abuela decía que una frazada le pagaban un cordero, al artesano le pagaban un cordero, un chancho, porque eran elementos que necesitaba la gente en sus casas. Entonces del romanticismo podemos vivir un tiempo, pero se va a ir olvidando el oficio. La gracia sería formar escuelas, el Politécnico, que es un colegio que tiene tantos recursos, herramientas, cosas así. Levantar un poco esto de la carpintería chilota, el oficio de la madera. Las mujeres en sus casas tienen muchos oficios también, aparte de ser solamente dueñas de casa. Ya los tiempos han cambiado. Eso es menos.